En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Como os decía, tenemos primero una definición de Cristo, dada por Juan Bautista y recogida, lo cuenta el evangelista Juan, como acabo de leer, lo cuentan también los evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Los sinópticos añaden a esta frase una segunda: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguramente Juan, que era testigo, lo daba por supuesto, no creyó necesario, pero era evidente lo que significaba en aquella cultura el Cordero de Dios. Era el Cordero que se ofrecía en el templo en remisión como sacrificio por los pecados. Por tanto, en sí estaba implícito. Debió de producir un gran impacto al que escribe, es decir, el que escribe Juan está hablando de otro, eran dos, y dice que el otro era Andrés, sin duda el segundo era él. ¿Por qué sabemos que él produjo un gran impacto? Porque muchos años después, no sabemos exactamente cuándo se escribe el Evangelio de Juan, en torno al año 80, año 90, es decir, Juan tendría fácilmente, cuando escribe el Evangelio, en torno a 70 años, fácil, que ya para entonces era una gran edad. Han pasado 65 años, 60 años, 55 años, y recuerda el momento, eran las 4 de la tarde. Esto es un detalle, es decir, qué impacto le produjo que, recordando una cosa que ocurrió 50 años atrás, recuerda hasta el momento exacto en que ocurrió. Se encuentra con Jesús, se encuentran Andrés y él con Jesús. Primera cosa, ¿quién es este Jesús? ¿Cómo le presenta el Bautista? A veces, cuando una cosa ha sido tan repetida, no nos damos cuenta de la novedad que implica. Por ejemplo, el Bautista podía haber dicho, y hubiera sido verdad: ahí está el que quita el hambre en el mundo. Una cosa maravillosa, quitar el hambre en el mundo, ¿eh? Ahí está el que cura las enfermedades. Una cosa extraordinaria, curar las enfermedades, ¿eh? O sea, no son... Y esto es verdad, ¿eh? Curó enfermedades. Mira, la multiplicación de los panes quitó el hambre. Pero no dice esto. Le presentan su etiqueta, que ya la había anunciado el ángel cuando se presenta a la Virgen, y se llamará Jesús. Su etiqueta es, su profesión es el que quita el pecado del mundo. Primer dato a tener en cuenta. Es decir, siendo importantísimo acabar con el hambre en el mundo, acabar con la guerra, acabar con la injusticia, acabar con la enfermedad, esto es importantísimo, yo creo que a todos nos interesa, todos lo deseamos, pero el Señor va a la raíz. ¿Por qué? Porque tú puedes no tener hambre. Nosotros, gracias a Dios, no digo el mundo, digo los que estamos aquí, no tenemos hambre. Puedes no estar enfermo. Supongo que muchos, gracias a Dios, no estamos enfermos, o al menos nada grave. Alguno es posible que sí que lo esté. Pero tú puedes tener una economía saneada y estar sano. En cambio, puedes ser un envidioso, un egoísta, un violento, un ladrón, un calumniador, un infiel. Es decir, cuando contemplamos, como se ha hecho durante muchísimos años en las últimas décadas, la labor de Cristo y por lo tanto de la Iglesia, como una labor exclusivamente social, la Iglesia tiene como objetivo acabar con el hambre en el mundo. La Iglesia tiene como objetivo acabar con el sufrimiento físico en el mundo. Oye, que esto es extraordinario, ¿eh? No lo minimizo porque es extraordinario. Y además hay que hacerlo. Y forma parte de nuestra tarea. Pero esto no es lo esencial. Porque el Señor no vino a poner una panadería gratuita. Recordad,
lo meditaremos cuando entremos en la Cuaresma. Una de las 3 tentaciones de Cristo en el desierto fue precisamente esta, cuando el demonio le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. O sea, acaba con el hambre en el mundo. Lógicamente el pan y otra cosa, ¿no? Pero era un símbolo. Acaba con el hambre en el mundo. Y el Señor le contesta: yo no he venido a esto, Y le dice, siempre hay que entender el lenguaje en que se habla, le dice: no solo de pan vive el hombre. Es decir, la primera cosa que tenemos que entender es quién es Jesús, cuál es el motivo por el cual Él viene, porque eso no es una cosa menor, es que eso será lo esencial que tenga que hacer la Iglesia. Si la Iglesia no evangeliza, que significa ayudarnos a todos nosotros a acabar con el pecado en nosotros, en la familia y en la sociedad, siempre os hablo de estos 3 círculos del ser humano: alma, familia, mundo. Si la Iglesia no ayuda a la persona que acabe con el pecado en ella, a que acabe con el pecado en su inmediato entorno y a que acabe con el pecado estructural, que es el egoísmo general, incluido por lo tanto la guerra, el aborto, la injusticia, si la Iglesia no ayuda a esto, la Iglesia ha reducido su mensaje y se ha convertido, esto lo han dicho Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, se ha convertido en una ONG. Esta ha sido la trampa en la que hemos caído. Uno de los motivos por los cuales muchos en Latinoamérica se van a las sectas es porque en las sectas les hablan más de Dios que en la Iglesia Católica. Oiga, y no hace falta irse a Latinoamérica para ver qué está pasando esto, Basta escuchar algunas radios supuestamente católicas en España y ver qué papel dan a Cristo y qué papel dan al deporte o a la política. La Iglesia que no evangeliza es una Iglesia que no está cumpliendo la tarea para la cual ha sido creada por Jesucristo: quitar el pecado del mundo, que incluye, no excluye, incluye acabar con el hambre, procurar la paz, curar en la medida en que puedes, lógicamente, al enfermo. Lo incluye, es un elemento esencial. Por eso tenemos a Cáritas, por eso la Iglesia tiene hospitales, tiene asilos, tiene colegios. Pero en los hospitales, en los asilos y en los colegios, además de dar de comer o dar una medicina y dar la sanidad mejor que se puede, porque oye, que no puedes curar todas las enfermedades, pues además de eso, y en primer lugar tienes que evangelizar. Primera lección: ¿cómo hace Cristo esto? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo quita el pecado del mundo? Viene en la primera parte de la frase, la que destaca Juan: el Cordero de Dios. Es decir, Él no va a quitar el pecado del mundo. Hablemos ahora de individuo a individuo. No va a quitar tu pecado, la familia, la sociedad, pero empecemos por el tuyo. Él no quita tu pecado con un golpe de varita mágica tipo Harry Potter. Él no viene y dice, oye, que sería muy cómodo, Tú llegas y dices: soy un iracundo, por ejemplo, o soy un comilón, o soy un egoísta en mi casa. Llegas, pides, ¡ping!, te toca con la varita y sales de aquí hecho un manso, o sales de aquí hecho un generoso, sales de aquí... Esto no sucede, no es así. Habrá algún caso, oye, que también lo he sabido, de una persona que de repente por una gracia extraordinaria le han dado la vuelta como un calcetín. A la mayoría esto no nos pasa. ¿Qué hace Cristo para quitar el pecado? Tu pecado, mi pecado. Dar la vida por ti, el Cordero de Dios. Dar la vida por ti. Es una metodología impensable. Es decir, lo que el Señor va a hacer es amarte. Decirte: tú, egoísta, tú, iracundo, tú, corrupto, tú, ladrón, tú, mentiroso, tú, infiel, tú, ser humano. Es decir, ser humano normal, no eres lo peor de lo peor y no eres un ángel. Tú, ser humano, a ti te digo: te quiero. Y te quiero tanto que doy la vida por ti. Mírame en la cruz, mira mi sangre derramada. Solo cuando esto se produce, como se produjo, murió en la cruz, solo cuando esto se produce, tú sientes algo. ¿Qué sientes? ¿Qué siento yo? ¿Qué sentí? ¿Qué siento? Y Dios quiera que siempre lo siga sintiendo así. Siento que alguien me ha querido de una forma que yo no merezco. Y de ahí nace el agradecimiento. Y de ese agradecimiento nace el deseo de la conversión. Este es nuestro camino.
Dios se acerca a ti, no al ángel ideal, a ti ser humano, que eres un ser humano normal, que no tienes el pecado que tiene el otro. Bueno, pero tienes el tuyo. El otro no tiene el tuyo, pero tiene el suyo. A ti, ser humano normal, se acerca a Dios a decirte, te quiero y quiero ayudarte. Y mira cuánto te quiero, que he muerto por ti. Y entonces se produce, yo creo que en todos se produce, en todos nosotros desde luego, se produce una respuesta, la de la gratitud, la del amor. Y esa respuesta implica deseo de conversión. Señor, quiero que me cures. Y tú puedes hacerlo. Y yo quiero colaborar. No, quiero que me cures y tú puedes hacerlo y yo no hago nada. Toca con tu dedo mágico mi corazón egoísta y transfórmalo en un corazón generoso. Toca con tu dedo mágico mi corazón lujurioso y transfórmalo en un corazón puro. Esto no es así. Él te dice, te amo, y tú le dices, quiero amarte. Y entonces Él te responde, no estás solo, te voy a ayudar, pero tienes que hacer tu parte, tienes que hacer tu esfuerzo. Y si no lo consigues, si en el camino hacia la santidad, en el camino de la conversión caes 1000 veces voy a estar a tu lado dándote la mano para que te levantes. Y 1.000.000 de veces voy a estar a tu mano dándote la mano para que te levantes. Y si pecas 70 veces 7 al día, 70 veces 7 voy a estar a tu lado dándote la mano para que te levantes. No te rindas, estoy a tu lado. Este es el camino de Jesús. No te dice, no eres un pecador, que es lo que muchos están pidiéndonos que la Iglesia diga. A veces muchos también dentro de la Iglesia. No te dice Jesús, no eres un pecador. No te dice Jesús, robas pero no tiene importancia, matas pero no tiene importancia, mientes pero no tiene importancia, engañas a tu esposa o a tu marido pero no tiene importancia. No te dice eso. Te dice, te quiero. Esto que hace que está mal, pero te quiero. Te quiero incluso aunque sigas haciéndolo mal, pero esto que haces está mal. Y eres tú el que dices, Señor, necesito tu ayuda para dejar de hacer el mal. Creo en ti, creo en tu fuerza, no en las mías, no las tengo. No es suficiente mi fuerza para poder ser santo. No las tengo, creo en tu fuerza. Y creo en tu misericordia si caigo en ese camino. Este es el método, la pedagogía que va a usar Jesús. ¿Por qué es importante entender esto? Porque primero, como he dicho, nos encontramos con una definición de iglesia que no es la iglesia que Cristo, Jesucristo, una iglesia meramente social, una iglesia que no habla ni de Dios, ni de la santidad, ni de la conversión. Esta no es la iglesia de Jesucristo, ¿eh? Esto es ese sucedáneo que tendrá buena intención, en el que lo ha proclamado durante todas estas décadas, pero que no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo viene a decirte, amigo, tienes un problema y tienes que salir de ese problema por tu bien, por el bien de los que viven contigo también, pero por tu bien. Tienes que dejar de ser un egoísta, tienes que dejar de ser un infiel, tienes que dejar de ser un corrupto, por tu bien. Esa es la iglesia de Jesucristo, la que viene a quitar el pecado del mundo, no la que viene a decirte, no tienes pecados, que no pasa nada. Estas dos cosas son las que hay que entender. Que la iglesia, Cristo, te ama cuando te dice la verdad. Te ama cuando te ayuda a ponerte delante del espejo sin cremas, sin afeites, sin maquillaje, y mirarte a ti mismo honestamente, no porque te lo digan los demás, sino porque tú mismo te lo dices, esto lo he hecho mal, me he equivocado, no he hecho lo que debía de hacer. Entonces el Señor te dice, tranquilo, no es que no pase nada. Oiga, que si has robado sí que ha pasado, ¿eh? Si has matado sí que ha pasado, si has mentido sí que has pasado. Pero, ¿estás arrepentido? Vamos adelante, confía en mí, te daré siempre la mano que quieras levantarte, cuando quieras levantarte te daré la mano y te voy a dar la fuerza para que sigas caminando. Este es el mensaje de Jesús. Hay otra cosa más en este Evangelio. Cuando Juan presenta, ahí va el Cordero de Dios, implícitamente que quita el pecado del mundo, lo presenta a unas personas. En este caso seguramente
el Juan Evangelista y Andrés. Bueno, ¿qué hacen estos? ¿Qué hacen? Lo que hacen es seguir a Jesús. ¿Por qué le siguen? Si hubiera dicho Juan, ahí va el que cura las enfermedades, quizás que tendrían un dolor. Si hubiera dicho, ahí va el que quita el hambre, oye, fenomenal, me da de comer gratis, no tengo que trabajar. No dice eso. Ahí está el que quita el pecado del mundo. Esa es la respuesta nuestra. ¿Yo qué busco en Jesús? ¿Que me solucione los problemas o que cure mis pecados? Evidentemente, en un mundo donde el concepto de pecado ha desaparecido, donde no es importante ni mucho menos ofender al otro, sí que es importante que no te ofendan a ti. Ojo, que en eso somos muy quisquillosos. Pero que tú ofendas no es importante. En un mundo en el cual, cuando se presenta una dificultad, la resolvemos huyendo o matando, huyendo, un ejemplo, el divorcio, matando, un ejemplo, el aborto. En un mundo así, no tiene ningún interés seguir a alguien que te va a ayudar a ser mejor, porque tú eres perfecto, tú eres don perfecto o doña perfecta, que llevas 4 matrimonios ya rotos, tus parejas que han sido malísimas todas, que has tenido que hacer determinadas cosas, las circunstancias que no quedaba más remedio. ¿No te has hecho nunca un examen de conciencia? ¿No te has mirado nunca al espejo y no te has dicho a ti mismo, ¿por qué he roto mis matrimonios sucesivos? ¿Por qué me están echando de distintos trabajos? Siempre la culpa es de los demás. En cambio, aquel que es consciente de la parte de culpa que él tiene, que seguramente los demás también tendrán la suya, ese dice, a mí me interesa esto. Yo quiero seguir a Jesús. Quiero que me cure. Yo no tengo fuerzas para curarme a mí mismo. Yo quiero seguir a alguien que me cure. Necesito a alguien que me ayude. ¿Cuáles son tus miserias? Yo sé bastante bien cuáles son las mías. Llevo luchando con ellas seguramente, la mayoría por lo menos, desde que nací. El carácter, todo eso que forma parte de las consecuencias del pecado original, más luego las consecuencias adquiridas. ¿Cuáles son tus miserias? ¿Quieres curarte? ¿Tienes curación? Esto es lo que el Señor dice. ¿Tienes arreglo? Lo tienes. ¿Te parece que has caído 500 veces con el mismo pecado? Da igual, levántate, tienes arreglo, sigue luchando. El que sigue luchando termina por vencer. Tienes arreglo, pero tienes que querer curarte. Si tú no reconoces tus heridas, no te podrás curar. Si no acudes al médico, ¿cómo te va a curar el médico? Si tú en cambio dices, aparte de circunstancias, aparte de las faltas que tengan los que viven conmigo, de la parte de culpa que tengan y los problemas que tengo, que efectivamente la tendrán, yo también tengo una parte de culpa, yo quiero curarme. Y esto interesa a todos. Pasado mañana voy a Roma, vamos a debatir esta semana en el Vaticano con los líderes de los principales movimientos de espiritualidad el tema de la familia. Una de las aportaciones que he hecho por escrito es esta. Lo que la Iglesia propone interesa al casado. Ustedes, la mayoría de ustedes, al casado que está con su esposa, que está con su marido, que llevan 30 años casados, o 20 o 5 o un mes. Pero también interesa al divorciado que vive con otra pareja, al que no se ha casado todavía junto pero está viviendo con otra pareja. ¿En qué sentido? En el sentido de que si el problema no lo curas, no irás a tu divorcio, sino a tu segundo divorcio, tercer divorcio, cuarto divorcio, aunque no sea un divorcio jurídico porque ya no te has casado, a tu segunda separación, tercera separación, cuarta ruptura, quinta ruptura. Hoy lo que estamos viendo es que cuando no se han curado los problemas, el egoísmo, déjate de estas cosas de la inmadurez, el egoísmo, cuando no se han curado, tu séptima unión, aunque sea de hecho, también se rompe, porque el problema está en ti. Lo que la Iglesia ofrece a todos, por supuesto en primer lugar a sus hijos e hijas que están casados, esto es lo primero, pero a todos, sea cual sea su estado, es la sanación de tu alma. Ayudarte a resolver tus problemas. ¿Esto te interesa? ¿Te interesa ser mejor? ¿Te interesa tener una buena vida familiar y no estar rompiendo tu relación una y otra y otra y otra vez? ¿Te interesa tener una buena relación con tus hijos? ¿Tener una buena relación en tu trabajo? ¿Te interesa curar tus pecados? Amigo, has dado en el sitio ideal.
Este es el lugar donde vive y trabaja el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que no te va a engañar, que no te va a decir, muchacho, eres excelente, sigue haciéndolo como lo haces, porque todo lo haces bien. Eso es lo que nos gustaría que nos dijera, pero porque nos ama, no nos lo dice. Te va a decir, te amo, he dado la vida por ti, he derramado mi sangre por ti, esto que haces no está bien, pero ven, vamos a caminar juntos, que tienes curación. Démosle gracias a Dios y digámosle, y hagamos lo que le dijeron, lo que hicieron Juan, Andrés, después más tarde Santiago, Pedro. Maestro, ¿dónde vives? Me interesa. ¿Dónde vives? Quiero que quites mi pecado. Necesito el médico. ¿Dónde vives? Dime qué hay que hacer, porque yo voy a seguirte. Que así sea.